Obviamente, como su nombre lo indica, un problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédoco por distintas causas. Por ejemplo, la causa más frecuente en nuestro medio es la coledocolitíasis, que no es resuelta oportunamente. Es decir, aquel paciente que está todo el tiempo histérico y descuida su enfermedad, que sigue trabajando, ¿se dan cuenta? Entonces, al tener un problema obstructivo a nivel de su conducto colédoco, esa bilis retenida en el conducto colédoco, obviamente todo el tiempo está retornando al hígado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede fluir por las distintas partes del conducto colédoco hacia la segunda porción del duodeno a nivel de la papila de Barker. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia en el transcurso del tiempo? Cirrosis de vía biliar secundaria. Y lamentablemente seguimos viendo casos de cirrosis biliar secundaria en el hospital Bracamontes, gente que se descuida mucho, ¿no? Le preguntamos, ¿hace qué tiempo está con ictericia, señor? Creo que son 4 o 5 meses. ¿Qué les parece? ¿Por qué está bien decir, no, es que el trabajo, que no sé qué, que tenía que ser estaba ocupado, tenía que ser algo? Entonces, esa es la característica de la secundaria. No se olviden que la cirrosis biliar primaria es autoinmune, ¿no es cierto? Hemos hablado con todas sus características. Es decir, el propio organismo del paciente empieza a producir autoanticuerpos, ¿sí?, que en el transcurso del tiempo van a provocar destrucción inmunoinflamatoria, ¿se acuerdan? Del tejido hepático y provocan cirrosis. Acá está el concepto, miren. La secundaria se caracteriza por una obstrucción. ¿Qué hemos dicho? Obstrucción prolongada del árbol biliar, sobre todo a nivel de la vía biliar principal o conducto colédoco. ¿Están de acuerdo? Lo que va a resultar, obviamente, en cambios profundos en el hígado. Miren, el hígado se vuelve completamente cirrótico. ¿Por qué? Por colestasis. ¿Qué es colestasis? Alteración del flujo de la bilis de causa intrahepática o extrahepática. ¿Están de acuerdo? En este caso es mixta, ¿no? Va a haber intrahepática y extrahepática también. Y la causa más común de los adultos, ¿qué hemos dicho que es? Cálculos a nivel de la vía biliar, no tanto en la vesícula como indica acá, sino a nivel de la vía biliar o conducto colédoco, ¿no? Un tumor de la vía biliar nos podrá provocar una cirrosis biliar secundaria al estar obstruyendo este conducto. Obviamente que sí. Y al hablar de tumores, existe un tumor que se lo encuentra relativamente frecuente, que se llama el tumor de Klatskin. ¿Qué es el tumor de Klatskin? Un tumor se llama tumor de la confluencia. Es decir, donde confluyen el hepático derecho y el hepático izquierdo, acá puede haber un tumor. ¿Sí? Y ese tumor se lo llama Klatskin. Entonces, obviamente, ese tumor está comprimiendo. Otro tumor, un tumor de la cabeza de páncreas, ¿nos podrá comprimir el conducto colédoco? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque no se olvide que las 4 partes del conducto colédoco son supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intramural. Entonces, ¿qué porción podrá estar comprimida por un cáncer de cabeza de páncreas? Obviamente que la intrapancreática. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren, tumores también nos pueden provocar este cuadro, y también el estrechamiento anormal de vasos sanguíneos resultantes de operaciones anteriores. También el hecho de que el paciente tenga el antecedente de haberse operado anteriormente de la vesícula biliar. Es decir, la mayor parte de las cirugías de vesícula actualmente las estamos haciendo por vía laparoscópica, ¿sí? Entonces, cuando se colocan los clips muy abajo, ¿sí? Acá está, miren, cuando se colocan los clips muy abajo, en el conducto cístico, pero muy abajo, entonces ese hecho puede condicionar una estenosis del conducto colédoco. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso será causa de una cirrosis biliar secundaria? Obviamente que sí, porque no va a fluir la bilis. ¿Están de acuerdo? Entonces, como verán, hay variadas causas de esta patología, ¿no? Y la inflamación secundaria causada por la obstrucción biliar va a iniciar en el transcurso del tiempo grados variables de fibrosis, es decir, ¿a qué nos están refiriendo? A cirrosis hepática, ¿no? Seguida por cicatrización del hígado, la formación de nódulos de regeneración, generando en el transcurso del tiempo esta patología, la cirrosis biliar secundaria. ¿Por qué se llama secundaria? Como su nombre lo indica, ¿no? Cirrosis biliar secundaria al problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédoco. Facilito, ¿no? Los hombres presentan cirrosis biliar secundaria, ¿sí?, en 2 veces más que las mujeres, eso dicen las estadísticas. Por lo general, la enfermedad se presenta en personas de entre 25 y 50 años. A veces se produce en niños, se puede presentar en niños. ¿Y qué patología podrá condicionar una cirrosis biliar secundaria en niños? ¿Quién me puede decir?
Más que una hepatitis, una malformación de la vía biliar podría ser, es decir, una atresia de las vías biliares. El hecho de que no se haya formado la vía biliar adecuadamente en el recién nacido. Obviamente eso condiciona colestasis, no va a poder fluir porque hay atresia. ¿Están de acuerdo? Eso será un factor que puede condicionar una cirrosis biliar secundaria. Obviamente que sí. Entonces miren, se puede presentar en niños excepcionalmente, principalmente en conjunción con la colitis ulcerosa, ¿no? Esta enfermedad también se puede combinar con otras patologías como son la ileitis, es decir, la inflamación del hilo terminal, la tiroiditis y la diabetes de tipo 1. Y la etiología, lo que les decía, ¿no? Adultos y niños. La causa más frecuente de la obstrucción en adultos, ¿qué es? Hemos dicho cálculos en la vía biliar extrahepática. ¿A qué nos están refiriendo? A coledocolitiasis. ¿Están de acuerdo? A coledocolitiasis. Entonces, dos, una estenosis nos podrá provocar una cirrosis biliar secundaria, hemos dicho, ¿sí o no? Obviamente que sí, ¿no? ¿Resultante de qué? Habitualmente de procedimientos quirúrgicos previos en el paciente, ¿no? Un proceso maligno, una neoplasia de la vía biliar nos podrá provocar esta enfermedad, como por ejemplo un cáncer de cabeza. Aquí está lo que habíamos comentado, ¿se acuerdan? Un cáncer de vesícula que puede estar comprimiendo la vía biliar principal también. Un tumor de Klatskin, ¿están de acuerdo? Un tumor de cavidad abdominal, por ejemplo, un cisto adenoma mucinoso de ovario, que es un tumor gigante de ovario, podrá comprimir a la vía biliar principal o conducto colédoco de forma extrínseca, es decir, por fuera. Obviamente que sí. Entonces todo tumor que haya en la cavidad abdominal puede comprimir eventualmente a la vía biliar, entonces habrá que operar esos tumores. Un teratoma de ovario, ¿qué es un teratoma? Un tumor con inclusiones embrionarias, ¿se acuerdan? Tiene ectodermo, endodermo y mesodermo, y encontramos en el tumor dientes, pelos, uñas, ¿se acuerdan? Entonces esos tumores también llegan a ser bastante grandes, pueden comprimir a la vía biliar principal o conducto colédoco. Entonces, como verán, la etiología es variable, ¿no? Pero siempre hay que estar pendiente de, obviamente, hay que conocer esta patología para sospecharla y hacer el diagnóstico correspondiente, ¿no? Un cáncer y un cáncer de cabeza de páncreas también puede, ¿no? Las causas más frecuentes que hemos dicho en niños. Aquí está, ¿qué les parece? Lo que les acabo de decir. Atresia de vías biliares, ¿no? Otro, la fibrosis quística, ¿sí? Que puede afectar al páncreas y obviamente comprimir también la vía biliar principal o conducto comprimir el conducto colédoco intrapancreático, ¿no? Los quistes de colédoco son malformaciones congénitas en el conducto colédoco que eventualmente pueden provocar colestasis, ¿sí? Y ser causa de cirrosis biliar secundaria al producirse colestasia crónica en este paciente, ¿sí? Los quistes de colédoco se llaman también coledococelios, como les decía. Es una malformación congénita, ¿no? Y también el síndrome de escasez de conductos biliares. Este síndrome ha sido estudiado bastante y se caracteriza porque el paciente no tiene los mismos conductos, ¿sí?, biliares que una persona normal. Entonces se llama síndrome de escasez de conductos biliares. ¿Qué condiciona esta patología? Obviamente colestasia intrahepática crónica, lo cual va a llevar en el transcurso del tiempo a una cirrosis biliar secundaria, ¿no? Entonces eso habrá que tenerlo en cuenta. Acá está, hablando de las causas, va a haber obstrucción, obviamente va a haber inflamación secundaria, va a haber fibrosis periportal, va a haber grados variados de cicatrización hepática porque el hígado se daña al haber colestasia, al haber el hecho de que no se está drenando adecuadamente la bilis, ¿sí? Va a haber formación de nódulos de regeneración a nivel hepático y todo esto va a llevar a una cirrosis biliar secundaria al problema obstructivo que está presentando el paciente, ¿no? Las causas inmediatas de la obstrucción del conducto biliar común en los adultos pueden ser, como habíamos dicho, estenosis o cálculos en los conductos, que obviamente en el transcurso del tiempo pueden ocasionar también colangitis. Si la vía biliar está obstruida, este paciente nos podrá hacer la triada de Charcot y Leiden de colangitis. Obviamente que sí. Esa bilis retenida se constituye en un caldo de cultivo para la proliferación de gérmenes que normalmente existen en la bilis, pero son saprofíticos, habitualmente no nos hacen daño. Pero cuando encuentran esos gérmenes las condiciones adecuadas, empiezan a replicarse, a proliferar descontroladamente, y obviamente el paciente nos puede hacer colangitis, ¿no? Ictericia
fiebre y dolor abdominal. Eso caracteriza la triada de Charcot, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por lo tanto, la acidosis biliar secundaria está estrechamente relacionada con cálculos en la vesícula, obviamente, ¿no? Y las operaciones también en el tracto biliar, es decir, hay que preguntarle al paciente si no tuvo una operación previa. Nos dice, doctor, me operaron de la vesícula. Y les cuento que ayer había un paciente, lo habíamos operado en Sucre. No lo hemos operado nosotros, ¿sí? Hace 4 meses lo operamos con una colecistitis aguda. Dice que estaba muy inflamada la vesícula. Viene el paciente a la consulta y trae un estudio de ESP, una CEP, es decir, una colangioangiografía endoscópica retrógrada, ¿no? Que les he mostrado en prácticas algunas imágenes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, veo el estudio y tiene una estenosis completa del 90% de la luz del conducto colédoco. ¿Qué pasó? Lo que les he comentado. Han colocado los clips muy abajo. Muy abajo. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando se encuentra la vesícula muy inflamada, para no dañar la vía biliar principal actualmente, ¿qué hacemos? Hacemos una cirugía que se llama colecistectomía parcial, ¿sí? Muchas veces hay que dejar un remanente de vesícula. ¿Con qué objetivo? Para no dañar el conducto colédoco y tener en el postoperatorio una probable estenosis. ¿Están de acuerdo? Entonces, con ese objetivo eventualmente se puede dejar un remanente de vesícula, ¿sí? A lo cual en los últimos cursos a esta técnica la están llamando también colecistectomía subtotal. Entonces, ¿cuál es el concepto de colecistectomía subtotal? Al hecho de dejar un remanente eventualmente de vesícula biliar con el objetivo de no dañar la vía biliar principal o conducto colédoco. A eso se denomina colecistectomía subtotal. Y la causa poco frecuente también incluye tumores benignos y quistes de colédoco, ¿no? Y la acidosis biliar secundaria, como habíamos dicho en los niños, puede ser principalmente por atresia congénita o eventualmente por fibrosis quística. Vamos a hablar de la clínica. ¿Qué síntomas va a tener el paciente, no? Obviamente, si tiene su vía biliar principal obstruida, este paciente tendrá la triada de todo paciente histérico, ¿no? ¿Cuál es la triada de todo paciente histérico? Cuando usted tiene un paciente histérico, le ven las escleras, es histericia, tiene histericia. ¿Qué es lo siguiente que van a preguntar? ¿Cómo está la orina? No se olviden, coluria, la triada es histericia, coluria y acolio. ¿Están de acuerdo? Y en el paciente que tiene histericia de larga evolución, ¿qué también pueden encontrar? Prurito, obviamente prurito. Entonces, no se olviden de esa triada, ¿no? El paciente viene con histericia, prurito, pronunciado. Obviamente le preguntan a usted, señora, ¿cómo está orinando? Estoy orinando tinto, doctor, como la Coca-Cola, como el café cargado. Estoy orinando como la sultana, dicen algunos señores, ¿no? Ustedes saben que el mate de sultana cuando se siente mucho oscuro, ¿no? Entonces, esa es la característica de la coluria. ¿Y qué es histericia? ¿Quién me puede decir? Coloración anamelante de la piel y de las mucosas. ¿Están de acuerdo? ¿A partir de qué valor empezamos a tener histericia en nuestro organismo? Hay distintos valores según los libros de histología, de semiología, 2, 3, 5 inclusive, ¿sí? Pero se ha hecho un estudio en el Reino Unido, en Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia, ¿sí? En más de 100.000 pacientes. Y se ha logrado determinar que el valor a partir del cual aparece histericia en un paciente determinado es 2.3 miligramos por decilitro. Este artículo lo pueden buscar en el British Journal Medical, así se llama el artículo, o sea, la página, British Journal Medical. ¿Están de acuerdo? Y obviamente van a encontrar este estudio que les estoy comentando. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual la esclera, ¿sí? Los ojos, la esclera, es el primer tejido en pigmentarse? ¿Por qué no viene el paciente y dice, mire doctor, la palma de mi mano es amarilla, o mi lóbulo de la oreja? ¿Por qué la esclera? ¿Qué tejido tiene la esclera? Que tiene afinidad por captar el exceso de bilirrubina circulante en la sangre. La elastina. La elastina, eso está en histología de campo. Vean la esclera, la elastina que está en la esclera tiene esa afinidad. Ahora, ya hemos hablado de ictericia. ¿Qué es la coluria? ¿Cómo diferencian coluria de orina concentrada? Los dos son oscuros, color caoba. En la coluria, ¿habrá pigmentos biliares en la orina? Obviamente que sí, por eso se llama coluria, ¿están de acuerdo? ¿Y en la orina concentrada habrá pigmentos biliares? No, pero ¿qué antecedente va a tener el paciente
en la orina concentrada. Antecedente de deshidratación, ¿sí? El paciente ha estado con diaforesis profusa. A ver, ustedes cuando hacen bastante deporte, ¿sí? Han transpirado bastante, van al baño a orinar, y ¿cómo está la orina? Un poco más oscura, ¿no? ¿Por qué? Porque se han deshidratado. Entonces, esa es orina concentrada. Quiere decir que su organismo, en el afán de eliminar normalmente todos los desechos que tenemos que eliminar por la orina, lo está haciendo en pequeña cantidad de líquido, y por eso está oscuro. ¿Sí? Pero en la coluria hay pigmentos biliares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la colia? La colia es cuando hay ausencia de pigmentación. Heces hipopigmentadas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿a partir de qué formamos nosotros el pigmento de la orina y de las heces fecales? ¿Quién se acuerda? ¿Será de la bilirrubina directa o indirecta? De la directa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa a nivel del intestino? Esta bilirrubina directa es nuevamente convertida a indirecta, ¿sí? A nivel del ilion terminal y a nivel del colon, por las bacterias del colon. ¿Y esto qué va a provocar? A partir de la indirecta formamos dos sustancias, que son el estercobilinógeno y el urobilinógeno, que por mecanismos de oxidación se transforman en urobilina y estercobilina, que van a dar la característica coloración a las heces fecales y a la orina. ¿Estamos de acuerdo? Pero este paciente que tiene su conducto biliar obstruido, ¿podrá realizar ese metabolismo? No. ¿Cuál es la repercusión? Doctor, estoy haciendo mis deposiciones, estoy entrando al baño, pero están blancas. Acolia. Esa es hipopigmentada, ¿se dan cuenta? Porque no está llegando bilis al intestino, para que me entiendan en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay el sustrato para que forme ese paciente estercobilinógeno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces es facilito. Eso seguramente ya ha llevado hasta el cansancio como profesor de fisiología, ¿no? Yo solamente les hago recuerdo. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del prurito en los pacientes ictéricos? ¿Por qué el paciente llega a tener prurito? Mira, prurito pronunciado. Depósito de sales biliares a nivel del tejido celular subcutáneo que irrita las terminaciones nerviosas y produce prurito. Esa es la fisiopatología del prurito. ¿Están de acuerdo? Entonces, va a haber aumento en la aparición de ictericia, se observa obviamente, ¿qué hemos dicho? Coluria y acolia, ¿no? El paciente puede tener náuseas porque tiene un problema obstructivo de su vía biliar. Eventualmente, como está obstruido el conducto, ¿podrá tener fiebre? Sí. Puede hacer episodios recurrentes de colangitis este paciente, ¿no? También dolor en el cuadrante superior derecho, es decir, en el hipocondrio derecho. Aquí está lo que les decía, puede ser colangitis recurrente asociado con cólico biliar, ¿no? Y el paciente, obviamente, como tiene un problema obstructivo de la vía biliar y llega a tener náuseas, no se alimenta con normalidad, entonces pierde peso, ¿no? Y se siente fatigado. Además, porque ella va a empezar a sentir fatiga, porque ya está viendo grado variable de daño hepático, ¿sí? Entonces el paciente se siente adinámico, asténico, hiporéxico, náuseas, vómitos, ¿no? Además va a tener síntomas de mala absorción, va a tener esteatorrea, ¿sí? ¿Qué es la esteatorrea? ¿Quién se acuerda? Demasiada cantidad de grasa en las heces fecales. ¿Por qué crees? Si no está llegando bilis al intestino, este paciente tendrá síndrome de mala absorción de las grasas que está ingiriendo. Por eso va a tener esteatorrea. ¿Qué les parece? No hay el elemento que va a digerir a las grasas. ¿Qué elemento es? ¿Cómo? ¿Qué más? Los ácidos biliares. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso llega a tener síndrome de mala absorción y esteatorrea, ¿no? Además puede tener eventualmente, si ha desarrollado cirrosis, el paciente podrá tener esplenomegalia. ¿Por qué mecanismo? ¿Quién me puede decir? Está claro, ¿no? Cirrosis hepática, hipertensión porta, ¿cuál es la tríada de hipertensión portal, hemos dicho? Esplenomegalia, circulación colateral en cabeza de medusa, el signo de Kubergier, ¿no? ¿Y tres? ¿No? Asitis, muy bien, asitis. Es una constante que el paciente con hipertensión porta asitis, ¿sí? Usted ve un paciente cirrótico y ya tiene asitis, ha desarrollado ya hipertensión porta. ¿Qué le pedirías a ese paciente pensando en que está teniendo hipertensión porta? Endoscopía para ver varices. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podrá tener varices? Lo más probable que sí.
Entonces, por eso puede tener esplenomegalia y eventualmente hepatomegalia en los estadios iniciales. Acá está, puede tener pruritus, icteritis, puede tener santomas. ¿Qué hemos dicho que son los santomas y santelasmas? ¿Quién se acuerda? Santomas, acúmulo de o depósitos grasos, ¿dónde? En las extremidades. Y los santelasmas, en el ángulo interno del ojo. ¿Se acuerdan? Les he mostrado imágenes, ¿no? Puede tener coluria, coria, y el paciente está canario, ¿no? Está amarillo, ¿no? Y mal estado general, ¿no? Coluria. Y hablando de la morfología, ¿qué es lo que caracteriza esta enfermedad? Esto, ¿no? La éstasis biliar, ¿no? ¿Por qué está viendo éstasis biliar? Por el problema obstructivo, está claro, ¿no? ¿Sí? En las vías biliares, ¿no? Y obviamente esto va a provocar proliferación de neutrófilos en los conductos. Esto está mal, no es proliferación de conductos biliares con neutrófilos, no. Proliferación de neutrófilos en los conductos biliares. A eso nos referimos, ¿no? Y va a ver el tema del espacio córneo, ¿no? Las características iniciales del hígado enfermo van a ser de que va a haber colestasis, lo que les decía, ¿no? Alteración del flujo de la bilis. Son reversibles ¿cuándo? Cuando se produce la obstrucción. Entonces, ¿era importante operar a nuestro paciente? O sea, permeabilizar su vía biliar. Obviamente que sí, ¿sí? ¿Y cuál será el mejor estudio para permeabilizar la vía biliar? ¿Será quirúrgico o será un estudio endoscópico en la actualidad? Endoscópico, hay que hacerle CEPRI, por angiopancreatografía endoscópica. Solamente por endoscopía, sin operarlo al paciente, se pueden retirar los conductos de la vía biliar principal o conductos colectos, ¿sí? Obviamente, si el cálculo es grande y no se lo puede retirar, en ese caso habrá que hacer una cirugía, ¿no? Una coledocotomía en la porción supraluminal del conducto colédoco, extracción de una sonda Nelaton, lavar el conducto y van saliendo los cálculos. Y eventualmente, ¿qué podemos hacer? Retirar los cálculos o explorar el conducto con la pinza Randall, que es una pinza para explorar vía biliar, y también con las bujías de Hegar, que son unos alambritos que nos permiten valorar la permeabilidad del conducto colédoco, nos permite progresar esa sonda, ese alambrito que les digo, hacia el duodeno. Entonces, eso nos orienta que el conducto está permeable, ¿sí? Y obviamente le podemos hacer un montón de procedimientos al paciente, le podemos hacer una colangiografía intraoperatoria, le podemos hacer una coledocoscopía. ¿Qué es el coledocoscopio? Es un endoscopio del conducto colédoco. ¿Qué les parece? Como hay un endoscopio para ver el estómago, hay un endoscopio para ver el conducto colédoco, se llama coledocoscopio. Entonces, obviamente, si el hospital cuenta es una maravilla, se puede hacer también ese estudio, ¿no? No todos los hospitales cuentan con ese material, ¿no? Entonces, las características, vuelvo a repetir, iniciales de la colestasis son reversibles cuando se corrige la obstrucción, ¿no? Y obviamente el paciente va a tener inflamación secundaria como consecuencia de la obstrucción, y todo esto inicia la fibrosis periportal, que finalmente va a conducir a la formación de nódulos, y todo eso conduce a la cirrosis biliar secundaria, ¿no? Bueno, desde el punto de vista microscópico, ¿qué va a haber a nivel hepático? Tabiques fibrosos, huesos que subdividen al hígado en un patrón de dientes de sierra. Es una característica a la visión microscópica. Incluidos en los tabiques se observan vías biliares distendidas. Obviamente la vía biliar intrahepática está bastante distendida, ¿no? Eso ya seguramente lo pudimos valorar al solicitar una ecografía al paciente. Y va a haber contenido de material pigmentado espeso, ¿no? Es decir, bilis densa, ¿no? Hay una extensa proliferación de conductos biliares más pequeños, en particular en la interfaz entre los tabiques, entre el espacio porta y el parénquima hepático. Y esta es la morfología macroscópica del hígado ya en el estadio terminal. En la fase terminal muestra una pigmentación amarillo verdosa. Miren cómo cambia de color. Ustedes conocen la coloración normal del hígado, ¿no es cierto? Y miren cómo cambia, ¿no? Se vuelve amarillo verdoso. ¿Por qué? Por la colestasia crónica, ¿no? Que se acompaña por un cambio de color ictérico importante de los tejidos y líquidos corporales, ¿no? La superficie del hígado ya no es lisa, ya no es regular, se vuelve dura con un aspecto granular, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado en cirrosis hepática de que macroscópicamente podemos valorar micronódulos y macronódulos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hemos hablado en cirrosis hepática. Micronódulos, los que miden menos de 3 milímetros. Macronódulos, los que miden más de 3, ¿se acuerdan? Entonces va a haber una severa alteración a nivel hepático.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente por los antecedentes del paciente, por clínica y obviamente analítica sanguínea. Le vamos a pedir laboratorio al paciente, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Hiperbilirubinemia conjugada, ¿no? ¿Por qué? No se olviden que la bilirrubina directa se eleva en problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédoco, y la bilirrubina indirecta se eleva en problema hepático y hemolítico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues eso hay que recordar. En este caso, como es un problema obstructivo, la constante va a ser de que haya una hiperbilirubinemia conjugada que domine en la directa, eso está claro, ¿no? ¿Cómo estará la fosfatasa alcalina en estos pacientes si hay colestasia crónica? Obviamente bastante incrementada, ¿no? ¿Sí? Aumento de ácidos biliares séricos, porque también han estado retenidos, no podían fluir, y en estos pacientes se ha alterado la circulación enterohepática de ácidos biliares, ¿no? Va a haber aumento de la colesterolemia. ¿Por qué? Porque se altera el metabolismo hepático del colesterol, ¿no es cierto? Entonces este paciente va a tener esto, y en el 40-50% de los pacientes se incrementan también algunas inmunoglobulinas, como por ejemplo la gamma globulina y la inmunoglobulina M, en forma similar a lo que ocurre en la cirrosis biliar primaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en la primaria hemos dicho qué marcador tenemos que medir? La inmunoglobulina M se eleva, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el marcador que nunca debemos olvidar para el diagnóstico de cirrosis biliar primaria? Hemos dicho anticuerpos antimitocondriales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que están elevados en más del 80% de los casos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿La ecografía nos ayudará? Obviamente que sí. ¿Por qué? Nos va a hablar de que la vía biliar está dilatada. ¿Por qué? Porque está obstruida, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la repercusión cuando está obstruida? Se dilata. Dos, ¿qué vamos a encontrar? ¿La vía biliar intrahepática estará normal o estará dilatada? Obviamente que dilatada, ¿no? Entonces, se pueden ver varios datos. Se determina hepatosplenomegalia, se determina la causa de la obstrucción biliar, ¿sí? Que puede ser, que la mayor parte de las veces, cálculo, ¿no? Estenosis o eventualmente tumor, y lo que nos va a llamar también la atención en la ecografía, ¿qué hemos dicho? Dilatación de la vía biliar principal. Aquí vemos una vía biliar dilatada, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto nos habla de que esta vía biliar está obstruida. ¿Qué vemos acá? Acá vemos una estenosis. A ver, la vamos a identificar. Acá está la estenosis. ¿Sí? Hepático derecho, hepático izquierdo, el común, ¿no? Miren cómo va bajando. Acá está la estenosis. ¿La pueden ver? Sí. Comparen esto con esto. ¿Habrá una estenosis? Sí. Y justo está en el lugar donde estaba la vesícula biliar. Probablemente este paciente ha pasado lo que les he comentado. Han colocado los clips muy abajo. ¿Se dan cuenta? Justo está en esa zona. Entonces, puede pasar. No se olviden que el único cirujano que no tiene complicaciones, ¿quién es? ¿Quién es el único cirujano que no tiene complicaciones? El que no opera. Es decir, mira, se le está complicando aquel cuarto. ¿Sí? ¿Vos estás operando? No. Está bien, sigue así. ¿No es cierto? ¿Sí? El único cirujano que no tiene complicaciones es el que no opera. Entonces, miren distintas imágenes, ¿no? Acá tenemos imagen de un carcinoma pancreático, ¿sí? Entonces el carcinoma está comprimiendo la vía biliar principal o conducto colédoco, la vía biliar está dilatada y obviamente está obstruida, por eso se ha dilatado, ¿no? Otra alternativa de tratamiento en este paciente es lo que se llama PTC o PTCD, ¿sí? ¿Qué es la PTC o PTCD? La derivación transhepática percutánea, es decir, muchas veces el paciente, como está con colestasia crónica y está haciendo colangitis a repetición, ¿sí? Entonces, hay que hacer una ecografía a este paciente, como tiene sus conductos biliares intrahepáticos dilatados, entonces con ecografía se identifica un conducto biliar dilatado, ¿sí? Mayor a 1 centímetro. Entonces, por vía percutánea, por afuera, con guía ecográfica, se puede colocar un trocar directamente a esa vía biliar dilatada, a través del hígado, por eso transhepática. ¿Se dan cuenta? Derivación transhepática percutánea, entienden bien el término. Entonces, viendo la ecografía, se introduce la aguja, un trocar largo se utiliza, que es una aguja larga, se introduce la aguja y una vez que estamos en el conducto biliar, inmediatamente empieza a salir bilis a presión. ¿Por qué? Porque estaba obstruido, ¿no es cierto?, el conductor. Entonces, ¿qué hacemos? Por técnica de Seldinger, es decir, a través de la luz del trocar, introducimos una sondita, ¿sí?
introducimos una sonda. Y una vez que estamos seguros que la sonda está dentro del conducto, retiramos el trocar. ¿Qué hemos hecho? Hemos drenado la vía biliar principal, ¿sí?, por fuera, a través del hígado. Por eso la denominación, ¿sí?, derivación transhepática percutánea, por fuera. ¿Qué les parece? Es una forma de drenar la vía biliar y obviamente hacer de que la bilis esté saliendo hacia afuera hasta tomar una conducta definitiva en el paciente, hasta hacer estudios, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este procedimiento salva vidas, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos un esquema de un colangiograma transhepático percutáneo, miren, se ha identificado un conducto corta, y a través de ese drenaje que se deja en el conducto biliar, como les decía, se podrá hacer una colangiografía en ese momento, introduciendo contraste. Obviamente que sí, podemos hacer una colangiografía, y se dibuja todo el árbol biliar, ¿sí?, todo el árbol biliar, y vamos a poder ver dónde está la obstrucción, qué está ocasionando probablemente la obstrucción, la altura de la obstrucción. ¿Se dan cuenta? Entonces nos sirve para bastante, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer un drenaje en este caso se colocó una sonda por un colangiocarcinoma proximal obstructor, ¿no? Entonces, por vía percutánea, el conducto biliar intrahepático que se identificó estaba bastante dilatado, ¿sí? Y con un trocar, con una aguja fina, se realizó el drenaje y posterior técnica de Seldinger se dejó una sonda a través de la luz del trocar, ¿no? Aquí está, se pasa un alambre guía, lo que les decía, ¿no? Se pasa un alambre guía, ¿sí?, pequeño a través de la aguja hacia el conducto. Y posteriormente, ¿qué se deja? Hemos dicho en el interior del conducto, un catéter de plástico. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sobre un alambre y luego se extrae este último. Y obviamente podemos hacer colangiografías, nos sirve para muchos procedimientos. Y principalmente, ¿para qué nos ha servido? Para drenar la vía biliar principal a este paciente, para que no esté en colestasia, ¿sí? Porque no se olviden que la bilirrubina será un producto beneficioso para nuestro organismo, o es un producto de desecho de nuestro organismo. Es un producto de desecho de nuestro organismo. Es tóxica la bilirrubina, ¿están de acuerdo? Por eso, los niños, los recién nacidos, ¿qué enfermedad pueden tener a nivel cerebral cuando se les acumula demasiada cantidad de bilirrubina indirecta? El genitíferus. Entonces, el alcohol es tóxico, es un producto de desecho, debemos drenar todo el tiempo la bilirrubina. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un procedimiento que le puede salvar la vida al paciente, ¿no? Y obviamente, lo que es una maravilla en la obstrucción es el CEPRI, ¿no? La colangiopancreatografía endoscópica del tórax, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Acá está, miren, acá está el endoscopio, llegar con el endoscopio hasta la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y una vez que identificamos la papila de Vater en la segunda porción del duodeno, que es como una prominencia, entonces se canaliza o se canula la papila de Vater, ¿sí? Y obviamente ingresamos con esta sonda, miren, y una vez que hemos ingresado al conducto colédoco, colocamos contraste. ¿Qué contraste se utiliza? La urografina al 76%. ¿Cuál es la composición de la urografina al 76%? Diatrizoato sódico de meglumina, es un contraste iodado, ¿sí? Entonces inmediatamente se pinta toda la vía biliar. ¿Qué les parece? Como un árbol, ¿no? Miren, acá está la sonda, se ha canulado ya la vía biliar y miren cómo se pinta el colédoco. ¿Se dan cuenta? Este es el conducto colédoco. ¿Habrá piedras en el conducto colédoco o no? Es un empedrado el conducto colédoco, no hay piedras, miren. Piedra. ¿Qué tiempos hablaban atrás? Se ha hecho cirrosis, tiene una cirrosis terrible porque no estaba drenando nada de bilis al duodeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿estará dilatada esta vía biliar o es una vía biliar normal? Dilatada. Además, ¿por qué pienso yo de que esta vía biliar está obstruida? ¿Quién me puede decir? Hay un detalle que nunca deben olvidarse. ¿Quién me puede decir? Porque no hay paso del contraste hacia el duodeno. ¿Se dan cuenta? Si esta vía biliar estaría permeable, pasaría el contraste, parte del contraste hacia el duodeno y se pintaría el duodeno. Obviamente que sí, en este caso no se pinta el duodeno. Entonces quiere decir que este conducto biliar está obstruido, completamente obstruido. Entonces, miren, yo viendo por CEPRI este conducto, digo, no, esto se puede intentar por CEPRI, pero no se va a poder sacar, los cálculos son grandes, miren. A este paciente de todas maneras hay que hacerle una coledocotomía. Hay que operarla, convertir la cirugía laparoscópica a cirugía abierta, hay que convertir la CEPRI a cirugía abierta, ¿sí? Y encontrar el conducto colédoco, abrirlo en la porción suprarrenal y tratar de sacar la mayor parte de los cálculos. Y los que no se han podido,
se puede intentar sacarlos por CEPRE. Entonces, eso es lo que hay que hacer en esta sala. ¿No? A ver, miren este estudio de CEPRE también, o esta colangiografía, ¿sí? ¿Qué les llama la atención acá? ¿Habrá cálculos? Sí. ¿Qué les parece? Esto es lo que puede provocar una cirrosis biliar secundaria, un problema obstructivo del conducto colédoco que no ha sido resuelto oportunamente. Miren, cálculo. ¿Estará su vía biliar dilatada? Sí. ¿Pasa el contraste del colédoco hacia el duodeno? No hay nada, miren, no pasa nada. Está obstruido, entonces. Miren, este cálculo está obstruyendo la mayor parte de la luz. Normalmente el colédoco debe terminar en punta de lápiz, ¿sí? Si termina en sacabocado, está obstruido. ¿Cómo termina? En sacabocado, miren. ¿Sí? O termina en punta de lápiz. En sacabocado. Está obstruido, por eso. Cuando termina en punta de lápiz, habitualmente el colédoco está permeable. Y acá, ¿qué estaremos viendo? ¿Qué será esto? ¿Habrá estenosis? Esto es lo normal. Miren esta estenosis. Entonces puede ser secundario a eso también, ¿no? Acá está otra CEPRE, ¿sí? Acá está el endoscopio. ¿Hay cálculos o no? ¿Quién me dice? Cálculo. O igual, hay un montón de cálculos. ¿Y qué procedimiento se le está haciendo a este paciente? Se van a proceder a extraer los cálculos con el balón de Fogarty. ¿Sí? ¿Conocen la sonda Foley ustedes? Tiene un globito, ¿se acuerdan? Esta sonda, la Fogarty, es similar a la Foley. Entonces, la diferencia de la Fogarty es que es un poco más rígida, ¿sí? Entonces se introduce a través del esfínter de Oddi de la papila de Vater, esta sonda, ¿sí? Y una vez que hemos progresado todos los cálculos que están en el conducto colédoco, se infla recién este globito que tiene una punta. ¿Se dan cuenta? Recién se infla, ¿sí? Entonces jalamos esta sonda y al jalar, ¿qué va a pasar? Va a arrastrar todos estos cálculos y los vamos a sacar del conducto colédoco, ¿sí? Y eventualmente a los cálculos les podemos hacer tripsia. ¿Qué es tripsia? Desintegrarlos con una pinza especial para que sean eliminados por las heces fecales. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un montón de procedimientos, ¿no? Entonces miren, acá está. Ven la piedra, ¿no? O CEPRE, miren. Este es el balón de Fogarty. Entonces esta sondita se progresa hasta por encima del cálculo, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Una vez que esta sonda está por encima del cálculo, inflamos recién el globito, ¿se dan cuenta? Miren, acá no está inflado. Recién inflamos. Y al jalar, ¿qué va a pasar? ¿Lo arrastraremos al cálculo? Sí, pero depende del tamaño del cálculo. Si el cálculo es muy grande, hagamos lo que hagamos, no va a salir ese cálculo. Igual hay que operar esta cosa. ¿Se dan cuenta? Depende del tamaño del cálculo. La ventaja del estudio de CEPRE, cuando no se puede sacar el cálculo, es de que se puede dejar un stent de vía biliar. ¿Qué es el stent de vía biliar? Una prótesis autoexpansible para permitir para ampliar esta zona donde está el cálculo y obviamente permitir el drenaje de la bilis. Se puede dejar un stent, una prótesis a ese nivel. Entonces, las ventanas del estudio de CEPRE son una maravilla, ¿no? Acá está la sonda, la Fogarty. Miren, una vez que se ha cateterizado ya la papila de Vater, y se puede hacer una papilotomía, ¿sí? Una vez que se ha hecho la radiografía y se ha determinado que había cálculo, el siguiente paso muchas veces es realizar papilotomía o esfínterotomía. ¿En qué consiste? Realizar un corte de la papila de Vater o del esfínter de Oddi en horario 11. Esto es 12, esto es 6, esto es 3 y esto es 9. ¿Por qué en horario 11 acá? ¿Por qué creen? ¿Por qué no en estos cuadrantes? Porque en estos cuadrantes está la desembocadura del Wilson y del Santorini. El Wilson, el conducto pancreático principal, y el Santorini, el accesorio pancreático, ¿se acuerdan? Entonces, para no dañar esos conductos, se debe hacer la papilotomía en horario 11, ¿sí? La papilotomía nos permite tener una mejor desembocadura del conducto colédoco para hacer mejor exploración de la vía biliar principal. El tratamiento, el objetivo primordial, ¿qué hemos dicho en la secundaria? Para que nunca se olviden, ¿cuál es? Descompresión de la vía biliar, es decir, desobstruir la vía biliar, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y la normalización de la salida de la bilis, es decir, resolver la cholestasis, ¿están de acuerdo? Drenaje biliar percutáneo, ya hemos hablado, el PTC o PTCD, ¿no? Técnica para descomprimir la vía biliar dilatada usando vía percutánea con un trozo, lo que les decía, ¿no? Y miren la vía biliar, ¿habrá vía biliar dilatada?
en este colagio, terriblemente dilatada. Entonces, con un trocar podemos llegar fácilmente a un conducto biliar dilatado y drenarlo con un trocar técnica de sed biliar, dejando un drenaje en su interior, ¿o no? Obviamente que sí. Miren lo dilatada que puede estar la vía biliar. Acá está la técnica, como hemos hablado. Se coloca un dilatador hepático, obviamente después se realiza un colangio y después se realiza el posicionado del catéter, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Miren, colangio pancreatografía retrógrada endoscópica permite el diagnóstico de drenaje biliar proximal a la obstrucción. ¿Dónde estará la obstrucción? Acá está la obstrucción. ¿Se dan cuenta? Acá hay un stop, ¿sí? Igual acá, ¿no? Y el tratamiento se debe incluir todo esto, ¿no? ESP, lo primero, ¿no? ¿Sí? 2, coledocotomía. Si no se puede retirar el cálculo, son múltiples cálculos que hay que hacer, hemos dicho, explorar la vía biliar, ¿no es cierto? Hacer una coledocotomía, extracción de los cálculos de la vía biliar y el conducto biliar. Y después se cierra el conducto, sacamos los cálculos y cerramos el conducto, ¿qué se hace? No. Estén es por LSP. Hay que colocar la conocida sonda en T de Kerr. ¿Se acuerdan? Han debido hablar con los profesores de cirugía. La conocida sonda en T, que ahora ya no se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque los últimos cursos a los cuales hemos ido de cirugía nos indican de que la mayor parte de las veces se podía hacer una coledocografía primaria, se podía cerrar el colédoco directamente sin sonda cuando se ha hecho coledocoscopía, cuando se ha explorado el conducto colédoco y hemos verificado que no había obstrucción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el requisito para hacer coledocografía primaria, ¿no? Se puede hacer un sondeo de las estenosis de las vías biliares, es decir, se puede dilatar las estenosis de las vías biliares también por CEPRE, y colocación de stents, lo que les decía, donde hay un estrechamiento, podemos colocar una prótesis, un stent, para que se amplíe ese estrechamiento y permitir el drenaje de la bilis. Obviamente que sí, ¿no? Endoscópicos, el conducto biliar, también dilataciones se puede hacer, ¿no? Con valor de los conductos biliares estrechados, y también se puede hacer drenaje externo de los conductos biliares. ¿Qué se llama la técnica que hemos dicho? PTC o PTCB, derivación transhepática percutánea, ¿de acuerdo? Acá está, miren esta estenosis, terrible esta estenosis. ¿La pueden ver a la estenosis? Este es el diámetro de la vía biliar, miren esta estenosis. Un hilo. Terrible estenosis en este paciente, ¿sí? Yo le colocaría a este paciente primero un stent de vía biliar, ¿sí? No mejora este paciente es candidato a una cirugía. Se llama colédoco y ayuno anastomosis en iderruptus, así se llama la cirugía. Es decir, anastomosar el conducto colédoco o el hepático, que es este, ¿sí? A una porción del yeyuno, ¿sí? Hay que subir un asa del yeyuno, anastomosarlo directamente ahí y anular toda esta cosa. Para que la bilis que se forma en el hígado directamente del conducto colédoco drene hacia el yeyuno, al intestino. Y así se va a mezclar con los alimentos. Y obviamente hemos resuelto probablemente el problema obstructivo de la vía biliar principal del conducto colédoco. ¿Se dan cuenta? En eso consiste la cirugía. Y algunas alternativas de tratamiento. Digo, esto no me corresponde, pero les voy a mostrar rapidito, ¿sí? Esto es más la parte quirúrgica. Miren, se ha hecho una coledocotomía, ¿sí? Acá está la piedra, ¿no? ¿La pueden ver? ¿Sí? Y miren, se está extrayendo la piedra con una canastilla de Dornier. Esto se llama canastilla de Dornier. Es una pincita que tiene una garra para agarrar el cálculo y retirarlo, ¿no? Y posteriormente, ¿qué sonda se deja? ¿Hemos dicho? La sonda en T de Gel. Miren, es como una T siempre, miren. Acá está, y viene una T. Sus ramitas, y acá está la sonda. Esto se saca hacia afuera. No sé si han visto algunos pacientes, tienen una bolsita por donde están drenando bilis. No sé si han visto alguna vez, ¿sí? Esa es la conocida sonda de T de Gel, ¿sí? ¿No? Entonces acá, ¿qué se llama la cirugía? Nos hemos dicho cuando para drenar directamente al intestino, hepático y ayuno anastomosis o colédotomía. En este caso es una hepático y ayunostomía, ¿no? Entonces, miren, acá está el conducto, miren, acá está el conducto colédoco, se ha subido un asa de yeyuno, ¿no? ¿Por qué se llama I de Rux? Porque parece una I, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Hepático y ayuno anastomosis en I de Rux, ¿sí? Y se puede hacer en asa de Brown también.
¿En qué consiste hepático yeyuno anastomosis en I de Rux y además en asa de Brown? Que el otro extremo del yeyuno, hemos tenido que seccionar el yeyuno, ¿no es cierto? A subir un extremo. ¿Y qué hacemos con el otro extremo? Lo suturamos más abajo, miren. Más abajito lo suturamos el otro extremo. Entonces esta técnica se llama hepático yeyuno anastomosis en I de Rux y además en asa de Brown, para que se mezcle mejor la bilis y el paciente no tenga problemas dispépticos, para que tenga mejor absorción, ¿no? Y miren, aquí se está operando un paciente que está en la vesícula y aquí está su vía biliar. Esta es la vía biliar, el conducto colédoco, la vesícula y el conducto está dilatado, debe estar obstruido. Y este es el duodeno, ¿no? La porción que se ve del conducto colédoco es la porción supraduodenal. Obviamente este paciente, miren, le han hecho incisión de Yamamoto, ¿no? Y es la incisión de Yamamoto, una incisión grande, ¿no? Miren. Habitualmente nosotros no hacemos tanto, hacemos una semi-Yamamoto. Una chiquitita, nomás este paciente le han partido como si fuera la última vez, ¿no? Pues miren, esta es la sonda enteriquel, así se la corta la sonda enteriquel. Viene con ramas largas y obviamente de acuerdo a la necesidad se corta. Esta es la disposición de las ramas y además se hace una apertura acá, ¿sí? Una aperturita acá y se corta la mitad de la sonda en las ramas, como se puede ver acá, miren, la mitad de la sonda, para que haya un mejor drenaje. Se la coloca esta sonda al colédoco y posteriormente se realiza una coledocurráquea, que es la sutura del conducto colédoco. Y ¿alguna vez han escuchado cuál es el manejo de la sonda enteriquel? ¿Cómo se maneja la sonda enteriquel? Tiene un manejo clínico, radiológico, laboratorial. ¿Sí? Clínico. Si el paciente está con sonda ya con sonda enteriquel, clínicamente el paciente seguirá teniendo ictericia, coluria y apolia, obviamente. Entonces, ¿en qué consiste la fase clínica del manejo de la sonda enteriquel? Desaparición de la ictericia, coluria y apolia, porque ya le hemos explorado su vía biliar y supuestamente ya hemos retirado el problema obstructivo. ¿Se dan cuenta? Además está drenando la bilis, ¿sí? por la sonda enteriquel, obviamente la bilis que se produce en el hígado, ¿no? Y será de buen pronóstico que por la sonda venga mucho líquido o poco líquido. ¿Qué me puede decir? ¿Qué será de buen pronóstico? Que venga mucho líquido o poco líquido. Mucha bilis o poca bilis, me refiero. Mucho. ¿De buen pronóstico? De buen pronóstico. Poco líquido. Si viene mucho, digamos, doctor, va a controlar, señora, su sondita, su bolsita va a controlar, me tiene que decir de 8 de la mañana a 8 de la mañana, ¿cuánto viene? Doctor, ha salido casi un litro. ¿Cómo lo interpreta? Que su vía biliar en algún lugar sigue obstruida. Está refluyendo la bilis y está saliendo la mayor cantidad por la sonda. Pero si viene el paciente y dice, doctor, está saliendo un poquito, unos 20 cc, ¿será de buen pronóstico? Eso es de buen pronóstico. Quiere decir que la mayor parte de la bilis está bajando hacia abajo por las distintas posiciones del colédoco hacia el duodeno y no está saliendo casi nada por la sonda, porque ya no está obstruido. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces en eso consiste la fase clínica, que ya no va a haber ictericia, coluria y apolia. ¿Están de acuerdo? Fase laboratorial. ¿Qué pasará en la fase laboratorial? ¿Seguirán elevadas las bilirrubinas, la fosfatasa? ¿Seguirán elevadas? No, entonces normalización de los parámetros del laboratorio. Fase laboratorial. Fase radiológica. ¿Qué vamos a hacer? Por la sonda lo vamos a hacer con la angiografía intraoperatoria del paciente. Si lo hacemos con la angiografía, introducimos el contraste y se dibuja toda la vía biliar, el colédoco termina en punta de lápiz y hay buen paso hacia el duodeno, ¿cómo lo interpreto? ¿Buen pronóstico o mal pronóstico? Buen pronóstico, ya no hay ningún problema obstructivo. ¿Están de acuerdo? Pero si ustedes ven, hacen una colange, ¿sí? Y el colédoco termina en sacabocado y no pasa el contraste hacia el duodeno, ¿cómo lo interpretan? Hay un problema obstructivo, algo ha pasado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Tercera fase. Y la cuarta fase, la fase mecánica. ¿En qué consiste la fase mecánica del manejo de la sonda enteriquel? Clampear la sonda enteriquel, la cerramos. Cuando ya hemos esperado 15 a 21 días desde el momento de la cirugía y el paciente está con sonda enteriquel, la podemos cerrar, la clampeamos, la amarramos eventualmente con una ampollita, con una ampolla pequeñita, metemos a su luz y la sellamos, ¿sí? Y le decimos a la paciente, señora, me va a llamar por favor dentro de 1 hora para decirme cómo está,
¿sí? Y no les llama a la paciente, no les llama a la paciente, ¿sí? Les llama a los 2 días, ustedes los 2 días. ¿Qué pasó con mi paciente? ¿Qué pasó? No les ha llamado a su paciente. Y les llama a los 2, doctor, ¿cómo está? Le estoy llamando para decir que estoy bien. ¿Sí? Pero señora, ¿cómo no me...? No, es de que tenía cosas que hacer, doctor. Tanto tiempo que estaba mal, tenía cosas que hacer. ¿Será de buen pronóstico o mal pronóstico? Buen pronóstico quiere decir que la sonda que ya está cerrada, ¿sí? Toda la bilis está fluyendo hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí? Pero si a otra paciente le dicen, señora, me va a llamar dentro de 1 hora, y no les llama a la hora, les llama a los 20 minutos. Doctor, me lo ha cerrado mi sonda, fuerte me está doliendo, como cuando tenía vesícula. ¿Será de buen pronóstico o mal pronóstico? Mal pronóstico, ha aumentado la presión en el interior del colédoco, y quiere decir que hay un problema obstructivo en algún segmento del colédoco, por eso le está volviendo a doler. ¿Se dan cuenta? Entonces no es complicado manejar una sonda entérica. Igual acá miren una sonda entérica colocada en la posición suprabdominal del colédoco y acá está la terminación, ¿no? Aquí están algunas técnicas para operar el conducto para hacer una derivación biodigestiva, ¿sí? Esta se llama colédoco duodeno anastomosis. Entonces consiste en hacer un corte del colédoco longitudinal y transversal en el duodeno. ¿Se dan cuenta? Este longitudinal y transversal. Entonces, este punto, la parte media del corte longitudinal, vamos a anastomosarlo, vamos a suturarlo acá. Y esta otra parte media acá. ¿Y qué pasa? Se forma la boca. ¿Se dan cuenta? Suturamos esto con esto y esto con esto. ¿Sí? Y listo, hemos hecho la parte más difícil, la sutura de la pared posterior. Y la pared anterior ya es chancaca. Esto suturamos acá, y esto acá, y esto acá. Listo, hemos hecho la anastomosis. Colédoco duodeno anastomosis. El requisito para hacer esta cirugía es de que el colédoco mida más de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces no es complicado, ¿no? Esta es otra cirugía, se llama papilotomía más esfinteroplastía transduodenal. ¿Sí? Esto es más complicado. Abrir el duodeno, miren, se abre el duodeno, ¿sí? Identificar la papila de Vater y directamente, en forma abierta, seccionar la papila de Vater y explorar la vía biliar por dentro del duodeno. De ahí la denominación de papilotomía más esfinterotomía transduodenal a través del duodeno, ¿no? Es una cirugía que no se hace mucho, ¿no? Y miren, acá está ya suturada la pared posterior, la pared anterior ya se queda, ¿no? Bueno, esta es una hepático yeyuno, o una colédoco yeyuno, como decís, se ha subido un asa de yeyuno, se sutura la pared posterior primero, después la pared anterior y queda así. ¿Sí? Entonces, cuando se sutura el otro cabo, más abajito, ¿qué se llama, hemos dicho? Asa de Brown. Esta es una colédoco yeyuno anastomosis, ¿sí? Ni de Zux y además en asa de Brown. ¿Ven? Y para de sufrir, esto es más la parte quirúrgica. ¿No? Entonces, para que no se olviden, ¿qué deben hacer en esta patología? Hay que restaurar la permeabilidad de la vía biliar o conducto colédoco, produce una notable mejoría de la condición del paciente y un aumento en la esperanza de vida, incluso cuando comenzó la cirrosis, ¿sí? Obviamente mejoramos el drenaje, se resuelve la colestasia crónica y el paciente mejora, ¿no? Cuando una obstrucción de la vía biliar con fiebre, ¿no? Con el fin de prevenir la infección o la aparición de colangitis, obviamente podemos indicar antibióticos, eso está claro, ¿no? En la cirrosis biliar secundaria el paciente debe recibir además vitaminas del complejo B y vitaminas antioxidantes, como la A, C y E. ¿Por qué? Porque este paciente está teniendo síndrome de mala absorción, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente hay que darle vitamina, hay que reponer lo que no está absorbiendo. Y para reducir el prurito utilizamos antihistamínicos o eventualmente tranquilizantes, o lo que más se usa es la colestiramina, que es un medicamento para el prurito, ¿no? Y obviamente, si el paciente ha desarrollado una cirrosis biliar secundaria bastante grave, no habrá más que hacer un trasplante hepático, ¿no? No deben considerar eso. La esperanza de vida está determinada en gran parte a la causa de la obstrucción, ¿no? Si es una neoplasia, un tumor de Klatskin complicado, ¿no? Ya puede haber metástasis, ¿no? Y la capacidad para hacer diferente, ¿no? Después de un trasplante, no se excluye estenosis, después de un trasplante no se debe descartar una estenosis de caída y cirrosis, ¿no? Y lo importante para la prevención de esta enfermedad es un diagnóstico oportuno, ¿no? Es decir, el hecho de que el paciente también vaya oportunamente a hacerse atender, ¿no?
que el paciente va después de meses ya, probablemente ya desarrollado cirrosis, ¿no? Y la eliminación de las enfermedades que han predispuesto a esta patología, ¿no? Lo que lleva a la obstrucción de las vías biliares, etc. Bueno, este es el Día Internacional de la Cirrosis Biliar Ternaria, ¿no? El 10 de septiembre, podríamos haber hecho una feria, ¿no? Una feria educativa. Ya nos pisó el tiempo. Ahora, el problema es de que por esta pandemia estamos limitados en muchas cosas. Bueno, ese es el perito que nos faltaba.